Muy buenas tardes, en este espacio queremos darles a conocer nuestro video documental sobre la problemática seleccionada, la discapacidad en la educación inclusiva. La educación inclusiva es un proceso en donde se realizan acciones para lograr que los estudiantes que han sido excluidos por sus condiciones de discapacidad puedan ejercer el derecho a la participación y a una educación de calidad. Como docentes debemos proponer estrategias para que en compañía de los padres de familia y del Estado se lleven a cabo y así disminuir la exclusión en las instituciones educativas, porque todos somos seres humanos y merecemos ser tratados como iguales. Necesario tener los lineamientos y las orientaciones para que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro territorio nacional puedan ingresar al sistema educativo, permanecer en él y por supuesto alcanzar sus objetivos de formación en las mismas condiciones, independientemente de su procedencia, de su etnia, de su condición social y por supuesto de algunas limitaciones que puedan tener ellos al asistir a una escuela que es en sí inclusiva para todos. Rol del padre de familia en la educación inclusiva. Considero que como padre de familia es fundamental entender que los derechos de nuestros hijos no varían en relación con su capacidad. Un niño es un niño y no hay que transformarlo para que se adapte a la sociedad en la que vivimos. La educación integral en Colombia es un derecho que busca garantizar el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo y generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran. El decreto 1421 de 2017, con la cual Colombia reglamentó la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, hace responsable a la Secretaría de Educación de fortalecer a los establecimientos educativos en su capacidad para adelantar procesos de escuelas de familias u otras estrategias para efectos de vincularlas a la formación integral de los estudiantes con discapacidad. La familia, como cualquier otro agente, tiene un papel clave en el desarrollo de los niños y jóvenes. Nadie puede ni debe encargarse de su educación en exclusiva ni en solitario. Todos deben analizar y determinar cuál es su función en el proceso educativo con el fin de contribuir al desarrollo integral del alumnado, dando una respuesta educativa de calidad. La sociedad y la escuela hay una política de educación superior inclusiva porque la educación inclusiva es una estrategia para la inclusión social. ¿Esto qué significa? Significa que es el conjunto de acciones para que todos aquellos que quieran entrar a educación superior puedan hacerlo, puedan permanecer y puedan graduarse de un programa de educación superior. Por eso es importante. Rol del docente en la educación inclusiva. La educación inclusiva es un tema que ha cobrado relevancia en el interés y en el ámbito educativo. Muchos investigadores han escrito acerca de su definición, características, sus barreras y facilitadores. Sin embargo, pocos somos los que colocamos el énfasis a las buenas prácticas en el rol que tenemos como docentes. Cuando se habla de la educación inclusiva, esta es caracterizada como aquella que se nutre del interés de todos y por los estudiantes. Se evidencia en una escuela donde la equidad y la calidad de la experiencia son el reflejo de una realidad donde la participación y el trabajo colaborativo marcan la pauta. Bajo la premisa de que debe existir la escuela y no las escuelas, lo que implica dejar a un lado el sistema de paralelo de compensación es la que hasta ahora los otros excluidos del sistema regular hacían una vida educativa. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO 2017, en la Agenda Mundial de la Educación en el año 2030, ratifica la lucha por una educación inclusiva y de calidad. Se basa en el derecho de todos y todos a recibir una educación que promueva el aprendizaje durante la vida, enfatizando que un sistema educativo es de calidad cuando presta una atención a los grupos marginados y vulnerables y procura desarrollar su potencial. Una escuela inclusiva
pone especial énfasis en su organización, donde nosotros, los docentes, directivos, alumnos, con discapacidad o no, además de todo el personal que hace la vida en ella, está involucrado y comprometido, así como apoyado y aceptado por todos los miembros de una comunidad escolar. La educación para todos no es suficiente si no se garantiza una calidad y que ésta sea inclusiva. Se reconoce que nosotros los docentes tenemos un papel fundamental en el logro de mejorar prácticas educativas, y es desde el aula donde se aprende a entender y a respetar la diversidad. Es allí donde el estudiante aprende los valores, conocimientos y formula sus expectativas y responsabilidades en la sociedad. Nosotros como maestros actuamos como un modelo mediador de estos aprendizajes, y de allí la importancia de la transformación de una sociedad incluyente. Muchas gracias. Como ente rector, el Ministerio de Educación Nacional plantea esos documentos, esos referentes de calidad, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y por supuesto las orientaciones pedagógicas hacia las secretarías de educación. Sí, yo voy a hablarles del rol del estudiante pues, en la educación inclusiva. ¿Bien? Se debe entender que el estudiante es el protagonista del proceso educativo y su proceso de aprendizaje, que este proceso de aprendizaje pues, se debe ver reflejado en la labor del docente. Es necesario que el estudiante vea al docente como una ayuda para poder alcanzar los objetivos del aprendizaje y no vea como una carga, ya que esto dificultará de una forma sustancial, estancando totalmente el proceso de aprendizaje. Sí, un estudiante que no quiere definitivamente aprender, sí, que ve el proceso académico como algo traumático para él, va a ser muy difícil, sí, poder llegar a él. Va a ser necesario trabajar primero pues esta parte. Bien, también es necesario, por ejemplo, que el estudiante se apropie de las actividades propuestas por el docente con el fin de poder ver reflejado esto en el desarrollo de las actividades, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Un estudiante que se apropia de la actividad, entiende qué es lo que se busca con ella, ¿sí? Evidentemente, pues, esto va a requerir también cierta orientación por parte del docente, ¿cierto? Para que lleguemos a ese punto. También, por ejemplo, ¿qué se hace vital en el proceso, ¿no? Es necesario que el estudiante vea estas actividades académicas como parte de su superación personal, ¿sí? Un reto personal cuyo logro lo ayuda a sentirse bien para que se genere un ambiente de cordialidad con el docente, ¿sí? Y lo pueda orientar, ¿sí? El estudiante está realizando su actividad, desea poder conseguir ese logro y el docente se acerca de forma apropiada para él y le da ciertas indicaciones que le faciliten, ¿sí? Obtener este logro, ¿cierto? Este país necesita docentes inclusivos. ¿Y esto significa qué? Significa establecer cuál es el perfil de este docente inclusivo. ¿Qué debía ser este docente inclusivo? Se requiere también diseñar espacios de trabajo conjunto entre estos docentes para trabajar la temática y espacios de capacitación para estos docentes. El rol del directivo en la educación inclusiva. Este rol ha cobrado importancia significativa en el interés de la educación especial, ya que ha sido identificado como pieza clave de la educación y sus procesos. Por su parte, la integración educativa de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales cobra igual relevancia dentro de los sistemas educativos, dejando de ser un proceso reducido al discurso para convertirse en un hecho. Tanto para los procesos llevados a cabo como parte de la dirección escolar, como los procesos de integración educativa en sí, existe una normatividad establecida que recoge leyes, políticas públicas, reglamentos, manuales y otros documentos como parte de lo establecido en la normatividad. Se le exige al director escolar un mayor involucramiento en el proceso de integración educativa, dejando poco espacio para evitar que se continúen con hábitos administrativos pobres al no tomar acción. A través del rol del directivo es como la dirección en un centro educativo es su pilar básico sobre el que se asienta toda la dinámica organizativa, desde el desarrollo curricular hasta la innovación y la evaluación. Estos procesos de integración educativa comparten diferentes prácticas integradoras que han sido desarrolladas para poder cumplir con las funciones que son exigidas por la normatividad. Podemos hablar del liderazgo inclusivo
y distributivo, ambos de vital importancia para gestionar la diversidad dentro de las escuelas. Se define el liderazgo del directivo como un liderazgo donde se deben situar las relaciones humanas en el centro de la acción por encima de las estrategias y los recursos. También lo debe percibir la comunidad educativa como un sistema abierto de relaciones interdependientes y complejas orientadas a la transformación del entorno social y no solo de puertas para adentro. Este trabajo de la educación especial integra tanto directivos como docentes y equipos de apoyo, padres de familia y comunidad. Para el cumplimiento de las funciones es necesario un liderazgo de confianza y responsabilidad profesional y pedagógica que lleven al cumplimiento de objetivos, transformaciones positivas y de calidad, procurando la administración eficiente en los entornos educativos, permitiendo también la participación, la diversidad y el pleno desarrollo del aprendizaje en las aulas. Esto implica inversiones en infraestructura previamente planeadas para que todos los alumnos puedan disfrutarlas, en especial los alumnos con necesidades especiales. También gestionar la inversión en materiales didácticos, herramientas y la continua capacitación de directivos, docentes y equipos de apoyo en la cultura de la inclusión. Bueno, son muchos los retos que el Ministerio de Educación enfrenta debido a que es necesario caracterizar a la población que requiere esta atención, por supuesto, generar una unificación de criterios en torno a la educación inclusiva, superar el término de integración o de educación especial dentro de los establecimientos educativos, hacer que todas las escuelas sean incluyentes. En conclusión, la educación es un derecho fundamental para todos los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, los docentes debemos propiciar espacios en los cuales ellos se integren y compartan con igualdad de condiciones, y siempre debemos estar atentos al estado emocional de los niños y las niñas, ya que por medio de sus emociones ellos expresan sus sentimientos y todo lo que sienten. Como docentes debemos brindarles confianza y seguridad para que nos cuenten sus inquietudes y preocupaciones y así lograr que haya una inclusión escolar. En el aula de clase se aprende a socializar, a respetar, a tratar al otro como igual y a desenvolverse en la sociedad. Por lo tanto, los estudiantes pueden desarrollar todas sus capacidades, competencias y habilidades. Muchas gracias.